buenas noches, ¿cómo están? Hoy en Enfoque Ávila hablamos de la sanidad abulense, de su situación, con varias preguntas sobre la mesa. La primera es si este inicio de año ha sido realmente atípico. También, por ejemplo, abordar ese concepto que se ha llevado a algunos foros, el de la tripledemia, o valorar hasta qué punto esa conjunción de virus como el VRS, la gripe o el COVID han supuesto o no un colapso sanitario. En Enfoque Ávila, como les decimos, en los próximos minutos vamos a abordar esa situación y también a plantearnos, por ejemplo, si estaríamos preparados para otra pandemia. En pocos minutos, aquí en la 8 Ávila, comienza Enfoque. Pues ahora sí, comienza Enfoque Ávila. Se lo decíamos antes de publicidad, hoy queremos hablar de sanidad, de la sanidad abulense, abordando lo que han sido los primeros días de este año. Comenzábamos este 2004 y parecía que todos estábamos malos, pero realmente ha sido una situación atípica la que hemos vivido para arrancar este nuevo año. Lo vamos a abordar en los próximos minutos, también cómo se han puesto en marcha los diferentes planes de contingencia, tanto en el complejo hospitalario como en los centros de atención primaria, para abordar esa conjunción de varios virus que queremos saber si realmente ha sido diferente a la de otros años. Para ello están aquí ya en la mesa, en los estudios de la 8 Ávila, tres personas que representan a la sanidad abulense. Isabel Martiño, gerente de asistencia sanitaria, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Patricia. Porque además Isabel repite, ya has estado aquí otra Ya noche, repito. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Luis González Maroto, jefe del Servicio Territorial de Sanidad, muy buenas noches también, buenas noches, bienvenido. Patricia, gracias. Y Ana Arconada, directora médica de atención primaria, gracias también. Gracias a ti. Comentaba Luis, en este caso vamos a comenzar contigo, que en algunos foros hemos visto cómo ha surgido esa palabra de tripledemia y hemos hablado de una situación que parecía atípica, es lo que yo comentaba al inicio del programa. En cualquier lugar que estuvieras, con cualquiera con el que tuvieras una conversación, parecía que es que no pasaba otra cosa, que es que estábamos todos malos. ¿Realmente existe ese concepto y la situación ha sido diferente a otros años? Vamos a ver. En el sentido en el que es verdad que aparte de la epidemia de gripe tradicional en estas fechas y del virus respiratorio sincitial, que también lo teníamos tradicionalmente, hemos incorporado en los últimos años la pandemia de COVID. Efectivamente, hablaríamos de tres tipos de epidemia distinta. Pero si hablamos de la evaluación en su conjunto, hay que decir que los índices que tenemos de incidencia en su conjunto no son muy superiores a los que hemos tenido en la época prepandémica, simplemente con el tema de la gripe, ¿no? Entonces, cuando vemos los datos, la evolución de los datos de los virus respiratorios agudos, ya digo, en su conjunto, son similares a los que teníamos en la época prepandemia sin contabilizar el COVID, ¿no? Por tanto, ha habido una situación preocupante, razonablemente preocupante, como se produce tradicionalmente los meses de diciembre y enero simplemente con la gripe, tanto en atención primaria como en hospitalaria. Por tanto, a día de hoy te diría que no es muy diferente, más allá de que hayamos incorporado la pandemia de COVID, muy diferente en términos cuantitativos a lo que teníamos en la época prepandémica de COVID. La diferencia sería entonces, como decían desde el Colegio de Médicos, que nunca antes habían visto cohabitar, digamos, tantos virus. Efectivamente, esa es un poco la diferencia que hemos tenido, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, hemos aprendido a convivir con determinadas medidas de protección que antes no teníamos. Eso probablemente ha ayudado, bueno, pues a un poco contrarrestar el hecho de que tuviéramos tres epidemias distintas a la vez con la afección que hemos llegado a tener. Eso unido evidentemente a lo más importante, a la herramienta más importante que tenemos nosotros desde el punto de vista sanitario para controlar cualquier tipo de virus, que es la vacunación. Hablaremos después de la vacunación, pero si seguimos analizando esos datos a los que se refería, veíamos como, por ejemplo, en los últimos días la gripe era la que provocaba, especialmente la gripe A, que recuerdo que lo decía Luis, era la que provocaba pues mayores síntomas, mayores patologías. ¿Se ha alcanzado ya, por ejemplo, en el caso de la gripe, el pico? ¿De qué incidencia hemos llegado a alcanzar? Bueno, no sabemos todavía si se ha alcanzado el pico. Hemos llegado a tener en la semana 2 del año la máxima incidencia.
no eran datos muy elevados, 236 casos por cada 100.000, y en esta tercera semana se ha producido un descenso significativo. ¿Significa eso que ya hemos llegado al pico máximo? No lo sabemos, porque a veces tenemos lo que llamamos dientes de sierra, es decir, que tienes un pico baja y luego puede tener un pico superior. Probablemente hayamos alcanzado el pico, pero eso lo veremos, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues creemos que si nos quedamos en cifras parecidas a la del pico adquirido esta segunda semana, estaríamos hablando de un pico inferior al que tuvimos de gripe en el año 2019, que es el último año prepandemia de COVID. Por tanto, no sería muy diferente a lo que hemos tenido anteriormente. En el caso de COVID, que decíamos se incorporaba también a ese tipo de afecciones, sí hay un tema que es que muchas personas tienen esa patología o esa enfermedad en ese momento y no se diagnostica, no se da cuenta. O sea, que realmente en ese caso la incidencia es menor, pero entiendo que también porque muchos de los casos no están diagnosticados. Sí, ahora mismo la incidencia registrada de COVID ha disminuido, pero ha disminuido en cuanto a datos registrados. Pero yo siempre digo que no podemos hacer una comparativa con la época en la que sí que teníamos la pandemia de COVID, porque en aquellos momentos sí que registrábamos la mayor parte de los casos de incidencia de COVID. Ahora no, ahora todo lo conocemos por amigos, familiares o nosotros mismos, padece la enfermedad, a lo mejor eres consciente si te has hecho un kit de lo que te venden en las farmacias, por ejemplo. El tratamiento todos sabemos cuál es, que al final es un tratamiento sintomático paliativo de los síntomas que tenemos y no se comunica. Entonces, ¿realmente cuáles registramos? Pues el de aquellas personas normalmente mayores de 60 años que tienen una sintomatología grave, que por tanto van a urgencias o a un centro de salud o a su consulta normal o van al hospital, y eso sí se pueden registrar. El resto, es decir, la inmensa mayoría, ya no se contabilizan. Por tanto, no podemos hacer una comparación con lo que ocurría en época pandémica. Pero es cierto que sobre lo registrado sí que se ha producido en estas semanas también un descenso importante. ¿Hay algo en lo que ha cambiado mucho la sociedad con la pandemia? Hablabas antes de los kits o de los test. Ahora tenemos un catarro, el médico sigue diciendo hay que tratarlo, pues eso, con paracetamol, paciencia, también en muchos casos. Y el ciudadano rápido va a la farmacia porque quiere saber, a ver si tengo COVID, gripe A, gripe... Al final eso es algo que antes daba lo mismo. Tú tenías un catarro, bueno, tendrá gripe o tendrá un catarro, ¿no? Sí, hemos variado en ese hábito, pero en otros hábitos importantes también, como de vez en cuando el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el intentar no toser en las manos. Quiero decir que hemos adquirido unos hábitos que son muy importantes para que sirvan de barrera para la propagación de cualquier tipo de virus, con lo cual en eso hemos ganado bastante. La gente también ahora sabe cómo diferenciar uno de otro con los kits, pero al final lo importante son los síntomas, y los síntomas son muy parecidos en un tipo de epidemia o en otro. En la gripe, en el COVID, son similares y muchas veces dependen más, no tanto de qué virus has contraído, sino de cómo está tu sistema inmunitario. En todo este proceso, desde la Junta de Castilla y León se ha incidido mucho en hacer un llamamiento a la vacunación, especialmente en algunos grupos de edad. Vemos, sin embargo, que a veces las vacunas es cierto que la cepa cambia de un año para otro y mucha gente dice, si me he vacunado y al final he contraído la gripe, algo ayudará, entiendo, el estar vacunado. Ayuda mucho. Hay que tener en cuenta que el virus de la gripe, como nos pasaba en la época del COVID, como nos pasa con todos los virus en general, mutan con cierta frecuencia. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos una inmunidad frente a una cepa determinada, si esa cepa se modifica, la inmunidad a lo mejor no la tenemos completa, pero sí casi, porque ya nuestro sistema inmunitario ya ha reaccionado. Y eso va a hacer que, aunque nos entre una variante distinta, la afectación, el grado de afectación en nuestro organismo va a ser mucho menor. Por eso siempre insistimos en la importancia de la vacunación. En ese sentido, a día de hoy, ¿de qué cobertura de vacunación estaríamos hablando? Bueno, ahora mismo debemos andar del orden del 34-35% de la población en general. Es cierto que nosotros en lo que más insistimos siempre es en la población que nosotros entendemos que es vulnerable, los grupos vulnerables, ¿no? Pues aquellas personas que tienen inmunodepresión, que tienen enfermedades crónicas, las personas de más de 65 o 70 años, las embarazadas y los niños, porque son los grupos en los que les puede afectar más sensiblemente, precisamente porque su sistema inmunitario puede tener algún problema, ¿no?
Entonces, ahí es donde sí que nos gustaría que el porcentaje hubiera sido un poquito más alto. Ahora mismo estamos un poco por debajo de los índices de vacunación del año pasado, seguramente por el cansancio acumulado de tantas vacunas, como la gente se ha ido poniendo, ha llegado un momento en que quizás se ha relajado algo, y por eso nosotros insistimos siempre en lo importante que es vacunarse para intentar controlar siempre cualquier proceso vírico. Hablando de virus, en el caso de los más pequeños, hemos visto que este año la Junta de Castilla y León se ha apostado por inmunizar precisamente a ese grupo de edad frente al VRS, a esa bronquiolitis que en muchos casos complica y mucho y da mucha preocupación a los padres ver a un bebé, por ejemplo, con ese tipo de afecciones. ¿Qué resultado ha dado esa campaña de vacunación? ¿Realmente han notado, por ejemplo, en los hospitales que la incidencia ha sido menor en los bebés, por ejemplo? Sí, yo creo que es muy importante. Es un virus que tradicionalmente afectaba en determinadas épocas a los niños de menor de 2 años, a veces hasta un 80 o 90% de los niños, en su inmensa mayoría con una sintomatología muy leve. Pero como tú bien decías, a veces llegaba a provocar pulmonías, neumonías o bronquiolitis. Y ahora mismo con esta campaña de vacunación, que es una de las novedades del calendario vacunal de este año, yo creo que sí que lo estamos notando, y hasta lo podrán cerciorar tanto en la atención hospitalaria como en la primaria, pero sí que se está notando y yo creo que es un éxito de la campaña de vacunación de este año. Isabel, en ese sentido, ¿cómo está la situación en el hospital? Yo lo diré, lo viví en primera persona en un momento con mi hija, voy a decirlo así abiertamente, y ver a los más pequeñitos en el hospital con complicaciones derivadas de ese virus hace que cuando se puso en marcha esta campaña de vacunación digas, bueno, es un respiro. ¿Lo habéis notado en el hospital? Se ha notado muchísimo. Ha sido una campaña que ahora mismo, desde los últimos tiempos, de las que más se ha notado. Ha bajado muchísimo el porcentaje de ingresados, pero hasta el punto de, te hablo, que a lo mejor ha bajado más de un 60%. Ahora mismo tenemos 0 niños ingresados con bronquiolitis y es verdad que es una enfermedad que se vivía con muchísima angustia, porque la mayoría, como dice Luis, son leves, pero el niño que se complicaba siempre te ha producido mucha angustia, había que trasladarlo fuera, etcétera, y eso este año prácticamente no hemos tenido casos. Pues ha sido un éxito rotundo en ese sentido. Nos quedamos con esa buena noticia y nos quedamos en el hospital también ahora en el complejo asistencial Isabel para analizar un poco esa situación de la que nos hablaba antes Luis desde dentro del hospital. Si hablamos de lo que es la ocupación del hospital, si yo no tengo mal esos datos, son 430 camas con las que cuenta el complejo asistencial, contando también con las 15 que a principio de año se habilitaban en esa planta 0 del hospital provincial. A día de hoy, ¿cuál es el nivel de ocupación en el complejo abulense? ¿Y cuál ha sido el máximo que se ha alcanzado en estos días? Pues mira, efectivamente tenemos 430 camas repartidas entre Hospital Provincial y en Nuestra Señora de Sonsoles. Cuando hablamos de planta 0, quiero aclarar que no es una planta que esté en el sótano o algo así, es una planta más de medicina interna del Hospital Provincial. En condiciones normales está cerrada, no por nada, sino porque la tenemos preparada precisamente para contingencias. Como se explicó en su momento, hay diferentes planes de contingencia a lo largo del año, contingencia de invierno y contingencia de verano, cada uno con sus características. Dentro de la contingencia de invierno, pues está el abrir esa planta, que siempre se empieza abriendo la mitad y posteriormente, si es necesario, el resto de la planta, que fundamentalmente va enfocada son habitaciones individuales para enfermos aislados por virus respiratorios del tipo que sea. Entonces, este año comenzamos el plan de contingencia abriendo 15 camas del Hospital Provincial, de la planta 0, y se dotó del personal suficiente para habilitarla. La hemos llegado a tener ocupada, creo, si no recuerdo mal, 5 días la media planta completa, y ahora mismo está en 7, hay 7 habitaciones. Pero ya no tanto por la incidencia de gripe, sino porque aislamientos respiratorios del tipo que sea ha existido siempre. Entonces, pensamos, como ha comentado también antes Luis, que es más prudente dejar abierta la planta, la media planta, porque es posible que haya picos a lo largo de los meses, como todos los años, de enero o diciembre, abril más o menos, que es el periodo en el que estas enfermedades respiratorias la incidencia es mayor. Ahora mismo, ¿cuál es el porcentaje de ocupación en el hospital? En general, de un 82%. De un 82%. Hablaban de la UCI con 14 camas, 13 de las cuales, según la última información que se nos remitió a los medios de comunicación, estaban ocupadas. De todas formas, esos planes de contingencia recogían la posibilidad de habilitar otros espacios para poder dar cobertura a los pacientes que lo necesitasen. ¿Ha sido necesario habilitar ese tipo de espacios? En la UCI no.
Es verdad que los planes de contingencia es un plan mucho más amplio que el habilitar camas o dispositivos en caso de UCI si se llenara, que efectivamente los tenemos preparados, que no ha sido necesario en este caso. Es un plan en general que contempla no solo refuerzo de personal, sino refuerzo de recursos humanos, como digo, de recursos estructurales. Se trata de que se pueda atajar la enfermedad que viene, el virus respiratorio, y esos enfermos estén lo más confortablemente atendidos y lo mejor atendidos, al mismo tiempo que no se deje de practicar el resto de actividades que tiene el hospital, las intervenciones quirúrgicas, las consultas externas, etc. En cuanto a la UCI, como me preguntabas, llegamos a tener las 14 camas ocupadas. Es cierto que fue un día, no hemos tenido que poner en marcha el recurso adicional y ahora mismo tenemos una ocupación de 7 camas. Y no todas respiratorias, perdón. Hemos hablado antes de los cambios que se han producido después de la pandemia del COVID. En este caso, en los planes de contingencia, ¿de qué modo se han abordado o han variado precisamente con lo que hemos aprendido en esos años tan difíciles en los que en el hospital se vivió una situación, pues ahí sí era típica? ¿Qué hemos aprendido de ese tiempo? ¿Qué ha cambiado a la hora de abordar la gestión hospitalaria? Bueno, a ver, cambiar este tipo de planes con el tipo de medidas disuasorias, de autoprotección, de mascarilla, lavado de manos, etcétera, ya existían. Lo único que, bueno, pues como no habíamos vivido una situación como la que vivimos, igual nadie era consciente de lo necesario que es tener una mascarilla, de lo necesario que es el lavado de manos, de no toser en una mano, ese tipo de cosas que existían y existían en todos los planes de contingencia, ahora se han hecho imprescindibles. Eso yo creo que es un poco lo que hemos aprendido de la pandemia. La gestión de camas en realidad es la misma. Claro, nadie en su momento se esperaba lo que nos vino, pero nosotros ya teníamos nuestra propia gestión de camas para cuando pasara una cosa, no tanto, pero llegada a picos de gripe habituales que tenemos, ya lo teníamos organizado, ya teníamos cómo expandir la UBI, ese tipo de cosas estaban, pero nunca en la magnitud que llegaron a pasar. Entonces creo que lo que hemos aprendido es que eso hay que tenerlo, hay que manejarlo y hay que estar al día en este tipo de circunstancias, claro. En ese sentido, Isabel, te referías a la mascarilla, también lo hacía antes Luis. Es cierto que en las últimas semanas se ha vuelto a imponer la mascarilla, incluso de modo obligatorio en su momento, pero a mí me llamaba algo especialmente la atención, sobre todo al ir a Madrid. Los propios facultativos médicos eran los primeros que se quitaban la mascarilla en los centros hospitalarios y estaba ahí siempre esa dicotomía de igual si nos ponemos mucho la mascarilla al final no nos inmunizamos frente a otros virus. Yo no sé eso cómo lo entendéis como sanitarios en vuestro caso. Yo no lo entiendo así, en realidad. Creo que la mascarilla es una medida de autoprotección, sobre todo, fundamental, pero eso no impide que tú te inmunices respecto a otra serie de circunstancias, porque tú puedes tener la mascarilla puesta en un momento determinado y salir a otra circunstancia, fuera a hacer la compra y no llevas mascarilla normalmente y te puedes contagiar ahí. La mascarilla yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse, pero tampoco hace falta generar una especie de alarma de pasa algo si no llevo mascarilla. No, es una medida fundamentalmente de autoprotección. No evita que la transmisión respiratoria del virus exista, pero sí que a nivel individual y por ende de forma colectiva nos sirve para ayudar a inmunizarnos. Ana, por ejemplo, hablando de modo coloquial, un médico de atención primaria o una pediatra, me pongo en el lugar de los niños, está recibiendo constantemente virus en su consulta. Al final es una medida de protección esa mascarilla. Y yo creo que muchos compañeros además la emplean en el centro sanitario de forma habitual. Es más, creo que muchos compañeros han dejado la mascarilla como algo propio de la consulta. En época como esta de gripe o de otros virus respiratorios que tenemos todos los años, no es nada novedoso, es verdad que igual que antes no se ponía, ahora es algo que yo creo que ha calado y en los profesionales, esto es como todo, y el colectivo es muy amplio y hay mucha gente que a lo mejor no lo va a hacer, pero hay mucha gente que sí que lo ha interiorizado como algo que tiene que hacer, o sea, que realmente que es algo que tiene que empezar a trabajar con ello, igual que el lavado de manos, que lo teníamos de toda la vida, es verdad. El tema de protección no es nada novedoso. Y yo creo que hay mucho profesional que sí que lo ha interiorizado. De verdad que sí, así lo creo. Y la población, esto es como todo, ¿no? Ana, vamos a hablar ahora de los centros de salud también, como antes preguntaba Isabel, desde el punto de vista del complejo hospitalario. En vuestro caso, en los centros de salud, ¿cómo se han vivido estas semanas? También un poco, me atrevería a decir, casi de alarma, porque al final la población
lo que comentaba yo antes, parece que estábamos todos malos, voy corriendo al centro de salud, llamo y encima a lo mejor me dan muchos días de espera. ¿Ha habido realmente colapso sanitario como llegó a denunciar el Partido Socialista Pues, en las Cortes? Me ha gustado que digas lo de alarma. Yo creo que ha sido más alarma. Desde luego, colapso como tal, lo hemos hablado yo creo que unos días. A ver, colapso como tal no ha habido en el sistema sanitario, no es algo nuevo, es algo que hemos vivido muchos años. Vamos, todos los años hay epidemia de gripe. La diferencia fundamental es que se nos ha añadido, además de la gripe, otro virus, bueno, pues el COVID, pero no es nada nuevo. ¿De acuerdo? Colapso, los centros, los consultorios están preparados igual que todos los años por estas fechas. Sí que puede ser que a lo mejor este año se adelanta un poquito respecto al pasado, porque el pasado creo que fue a finales de enero cuando fue el pico fundamental, pero no es nada nuevo el trabajar con cuadros respiratorios y en estos momentos creo que se ha funcionado correctamente por eso, porque no es algo que sea diferente. Poniéndonos en el día de hoy, aquí en la redacción hemos querido hacer una prueba. Algunos de mis compañeros se han metido en la aplicación de SACIL para ver si tenían que ir al médico de atención primaria para cuando les daban cita. Y vamos a verlo en pantalla porque el resultado ha sido este. Vamos a comenzar por el Centro de Salud Ávila Suroeste. Una compañera llamaba en la tarde del martes y le daban cita para el 29 de enero, el próximo lunes. Si nos vamos al Centro de Salud Ávila Norte, en este caso la cita era para el jueves 1 de febrero. Y si continuamos recorriendo los centros de salud de la capital, en el Centro de Salud Ávila Estación, que vamos a ver a continuación, la cita llamando el 23 de enero era para el 5 de febrero. Ana, si estás malo y llamas por teléfono o a SACIL y te encuentras que te dan para el 5 de febrero casi 15 días, mejor no te pones. ¿Verdad? Bueno, a ver, eso estás dando la información de cuando tú pides cita a través de una aplicación que es el SACIL Conecta. El SACIL Conecta lo que es una aplicación de móvil y lo que detecta es un sitio concreto para que te dé una cita. ¿De acuerdo? No significa que no te vayan a atender, porque existen otros métodos para poder pedir cita. Uno de ellos es a través del área administrativa del centro de salud. Es cierto que a nivel urbano, que es lo que has presentado, no igual en el ámbito rural, estamos teniendo problemas de demora en ciertos momentos puntuales del año. Este es uno de ellos debido pues, a temas de permisos, vacaciones, situaciones de bajas que también tenemos que tener en cuenta. Pero el hecho de que la demora, según se ve, sea tan elevada no significa que no se te vaya a atender si vas al centro de salud. Es más, la forma en la que nos tenemos que organizar, y nos estamos organizando en los centros de salud, es que todo aquel paciente que solicite cita y no se le dé cita para hoy, para su médico, por el motivo que sea atendido. Hay que entender que los equipos de primaria no solo lo conforman médicos, ¿vale? No solo hay personal sanitario facultativo, hay mucho personal que nos puede ayudar en muchas cuestiones. Parece que todo tiene que finalizar en el médico y no es así. Entonces, bueno, en la forma en la que estamos trabajando un poco a nivel organizativo dentro de los centros, que es verdad que nos cuesta los cambios, pero como a todo en general, es que el paciente pueda ir al centro de salud y que el administrativo de alguna manera le canalice esa demanda que está solicitando, ¿vale? Si es para su médico, buscará el sitio donde le puedan ver un facultativo y si no es a través del profesional de enfermería. También en el ámbito urbano, como sabemos que tenemos momentos de demora un poquito por encima de realmente lo que nos interesa en atención primaria, la propia atención primaria, una de sus características es más la accesibilidad, el no tener estos tiempos de espera tan largos. Se han habilitado durante las tardes consultas de disminución de la demora para esa persona que considera que tiene que ser atendido y a lo mejor no puede esperar a 5 días y se le puede atender mañana. Eso también está funcionando en todos los centros de salud urbanos, incluso en alguno de la zona rural en momentos puntuales. En el caso, por ejemplo, de los profesionales de enfermería, a los que antes te referías, ¿se está notando descarga por el hecho de que ya oficialmente puedan, por ejemplo, dispensar paracetamol e ibuprofeno o ellos mismos pueden hacer la receta? Como tal, no existe mucha descarga a nivel de receta, ¿vale? Sí que es verdad que sí que hemos visto, analizando un poco la actividad de este año 2023, sí que es verdad que estamos viendo que la actividad de enfermería ha aumentado considerablemente respecto a, pues, incluso a la del médico. Yo creo que la de médico es más estable respecto a años anteriores, pero enfermería es cierto que ha despuntado porque está haciendo es un perfil profesional que tiene mucha competencia dentro de lo que es su grado profesional. Y sí que es cierto que están haciendo mucha más actividad que a lo mejor en años anteriores. Eso sí que es cierto. A nivel de receta no te diría que tanto. Sí que es verdad que ellos pueden prescribir material de curas, paracetamol, etcétera, pero no está a lo mejor tan generalizado como nos gustaría. Sí que es cierto que todos los profesionales de enfermería, todos tienen certificado para poder recetar, eso sí que es.
Con esas demoras en los centros de salud, imagino que habrá aumentado la presión en la zona ambulatoria, en la zona de urgencias. ¿Ha sido diferente este año de otros en las urgencias de atención primaria? Como he dicho anteriormente, realmente es un periodo del año en el que los puntos de atención continuada suelen tener bastante actividad, de forma general. Si me dices que ha habido más que otros años, por datos no veo que haya mucho más que otros años. Yo creo que está más o menos parecido. Es cierto que a nivel de alarma social parece que es como que ha habido mucho más. Ha sido muy similar. Y ya que hablamos de urgencias, Isabel, si miramos a las urgencias hospitalarias, el pasado 4 de enero lo recogían nuestros compañeros de Diario de Ávila, por poner un ejemplo, 1 de cada 4 pacientes que entraban en urgencias se quedaban ingresados. Eso es un dato, es muy alto. Aparentemente al lector por lo menos nos lo parece. Cuando ves un dato como ese, dices, ¿qué tipo de afecciones? ¿Son todas respiratorias? Cuéntanos, Isabel. Bueno, pero es un dato que está, como dice Arconada, que es elevado, pero no es diferente a otros años. Es verdad que la frecuentación en urgencias ha ido aumentando. Tenemos una característica respecto a otras provincias y es que la derivación desde atención primaria está bastante bien hecha en general. Entonces el paciente normalmente que llega a la urgencia hospitalaria ingresa muchas veces. Por eso también el porcentaje de ingreso es más alto. Igual en otras provincias donde en número total van más urgencias, pero no todas ingresan, ¿vale? Entonces sí que es un número elevado, pero no es muy distinto a otros años anteriores. Vamos a hablar ahora de otro tema. Antes comentabas, Isabel, que nos habían visto afectadas, por ejemplo, las consultas externas o las intervenciones quirúrgicas. Y me gustaría referirme a esto último, a esos datos de listas de espera con los que se cerraba el año 2023. En el Consejo de Salud de Área, en diciembre de 2023, ya anunciabais que esperabais que la situación fuese mejor. En concreto, el año se cerró con menos pacientes esperando a ser operados y menos tiempo de demora. Vamos a ver un momento, a través de un vídeo preparado por nuestros servicios informativos, esos datos. Y ahora también analizamos cómo están funcionando esos planes para reducir esas listas de espera. Vamos a verlo. El año se cierra en Ávila con 948 personas esperando a ser operadas en el complejo asistencial. El tiempo medio de demora para ser intervenido es de 66 días. El más elevado lo encontramos en traumatología con 95 días de demora. En esa lista de espera le sigue cirugía general y aparato digestivo con 63 días, junto con ginecología con 57. El resto de especialidades está por debajo de los 50 días. Si comparamos estos datos con el trimestre anterior, 1.422 personas esperaban para ser operadas. Es decir, se ha reducido la lista de espera en 474 personas con respecto a septiembre. Y el tiempo de demora ha descendido en 7 días, pues antes eran 73 y ahora 66. Traumatología se mantiene como la especialidad con mayor demora, aunque se reduce esa espera. Lo mismo ocurre si lo comparamos con el cierre de 2022. Hace un año, traumatología acumulaba 44 días más de demora que a finales de 2023. Sin embargo, vemos como el resto de especialidades, excepto dermatología, ven aumentar su tiempo medio de espera, destacando ginecología, que pasa de 22 a 57 días de demora, o cirugía general, que pasa de 47 a 63. En esa comparativa anual vemos también como a cierre de 2022 había 1.010 personas en lista de espera y 75 días de media para ser operado, por lo que siguen bajando ambos parámetros. Pues eran esos datos de listas de espera con los que se cerraba el año 2023 y es momento de analizarlos. Isabel, a priori, viendo esos datos, parece que los planes de reducción sí están dando sus frutos, especialmente en traumatología, que siempre ha sido la especialidad que más ha preocupado por su demora. Pues sí, como hemos comentado en alguna otra ocasión, como se ha hecho eco este propio medio otras veces y hemos comentado, estos datos estamos muy contentos, estoy muy contenta por todos los profesionales que han logrado estos datos, pero por contextualizar, efectivamente respecto a 2022 son mejores. Pero es que son aún mejores, porque la lista de espera aumentó en el primer trimestre de 2023, trimestre y casi semestre. ¿Por qué? Por la traumatología, como hemos hablado en otras ocasiones. La traumatología hemos llegado a estar con menos del 50% de la plantilla orgánica. ¿Eso qué supone? Supone que prácticamente solo puedes operar la urgencia de traumatología, que son las fracturas. Entonces, hemos pasado una situación muy difícil. Sí que es verdad que, como hemos comentado todo el tiempo, hicimos un plan novedoso de gestión compartida apoyados por la Consejería,
en el que profesionales de Valladolid venían no solo a intervenir aquí, sino a las consultas, sino a la investigación, sino a seguir aumentando la cartera de servicios hasta el punto que ahora tenemos patología de mano compleja, hemos incorporado hombro, hemos incorporado una serie de cosas que nos enriquece como servicio y que nos va a hacer poder despegar. ¿Esto qué significa? Que junto con las medidas tomadas desde la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Sanidad en particular, que fue el autoconcierto y el concierto externo, nos permitió elaborar un plan que nosotros decíamos un año. Vamos a esperar a fin de año porque es un plan en el que hay que trabajar durante todo el año. Nos ha permitido bajar la lista de espera bastante, creo que somos, si no recuerdo mal, el segundo hospital que más ha bajado la lista de espera. Estamos muy contentos porque de verdad tengo que agradecer a todos los profesionales que se han volcado, porque a nadie nos gusta tener lista de espera, tampoco a los profesionales no les gusta. Y a pesar de todo, somos los que somos. Es una ciudad en la que tenemos poquitos profesionales, pero los que tenemos trabajan mucho y muy bien. Entonces, sin ningún problema no han trabajado por la tarde, de manera voluntaria e incentivada, eso hay que decirlo, pero sí ha trabajado mucho y hemos conseguido estos datos que yo creo que son muy importantes, tanto en número como en demora, porque la demora, que es el número de días que tú esperas para ser intervenido, ha bajado muchísimo y en realidad eso es, creo, lo más importante. De cara a este 2024, ¿se mantiene ese autoconcierto, esos conciertos con otros centros privados o ese acuerdo con el Clínico de Valladolid? Sí, mantenemos todos los planes activos y por eso queremos llegar a conseguir que la lista de espera llegue a niveles anteriores a la pandemia, que era los niveles que nosotros manejamos y que eran niveles muy buenos ya antes. Sí, mantenemos activos todos los planes. Va avanzando el tiempo. En esta entrevista, al final el tiempo es limitado en la televisión, pero hay algún tema de actualidad ligado a la sanidad que también me gustaría tratar, como por ejemplo la radioterapia. Fue el motivo por el que nos sentamos aquí ya hace varias semanas. Se cumplen ya más de 2 meses desde que se puso en marcha y qué balance hacemos de esas primeras semanas de puesta en marcha. También preguntar a Isabel si ya está en marcha el segundo turno del que se habló por las tardes. Pues mira, Patricia, la verdad un éxito. Sabíamos que era una cosa muy esperada por los abulenses y que enseguida esto era un crecimiento exponencial. Desde que se abrieron las consultas médicas el 18 de mayo, llevamos tratados casi 400 pacientes y desde el 20 de noviembre, que empezó el primer tratamiento, más de 43 para ser exacto, pacientes, que algunos tienen más de una sesión. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto que tengamos 2 turnos ya, 2 turnos de mañana en principio. De mañana los 2. En principio tenemos 2 turnos de mañana y estamos valorando junto con el complejo asistencial de Salamanca, porque como sabéis somos unidad satélite, el tercer turno por la tarde, que bueno, si esto sigue así, pues se implantaría en un tiempo, bueno, pues cuando haya número suficiente, volumen suficiente de pacientes y la demanda lo requiera. Y pensando también en esos pacientes oncológicos, hay un proyecto sobre la mesa que aglutine de algún modo todos los servicios, la atención que cualquier paciente oncológico debe recibir, ese hospital de día oncohematológico. ¿En qué punto se encuentra? Pues el hospital de día oncohematológico está en fase de licitación de proyecto y estamos esperando que nada se resuelva porque el tiempo de ello está a punto de finalizar y bueno, pues es una realidad que también esperamos con ganas en el complejo asistencial porque pensamos que va a ser un área dedicada exclusivamente al paciente oncológico, va a ir al lado, como hemos comentado otras veces, en lo que era la antigua lavandería, al lado del servicio de radioterapia, de manera que el paciente oncológico en el estadio, en la forma que sea, como paciente, no va a tener que pasar por el hospital, va a tener su acceso propio, sus tratamientos en una zona determinada, su diagnóstico, todo en un ala pensada, todo desde un punto de vista humano, para darle calidez, para darle calidad y siempre pensando en el paciente oncológico. Yo creo que en eso va a ser una experiencia muy bonita y muy esperada y que vamos a ser referencia de otros sitios de la comunidad y del resto de España. Hablando de proyectos y de obras, también en lo relativo a la atención primaria, remitiéndome de nuevo a ese Consejo de Salud de área que cerraba el año 2023, se ponían sobre la mesa varios aspectos. Por ejemplo, las obras paralizadas de los centros de salud de Arévalo y Madrigal de las Altas Torres se comprometían a retomarlas en este año 2024. ¿Cuándo, Ana? Hoy me gustaría que fuera ya, pero hay que seguir unos procedimientos y unos tiempos, pero estamos en ello en los dos, en ambos casos, tanto en Arévalo como en Madrigal. Y en el caso de las obras de accesibilidad del centro Ávila Norte,
estamos en la misma situación. Ahora mismo hay varios proyectos que tenemos en marcha a nivel de atención primaria, de proyectos de fondos MINAP, que son fondos europeos. Uno de ellos yo creo que va a dar cobertura a 6 centros de salud del área de salud, y estamos a la espera de poder iniciarlos cuanto antes porque tenemos ya desconcentrado el crédito. O sea que realmente en cuanto podamos, sí que es verdad que esta época de invierno no queríamos, porque también empezar a cambiar ventanas y cambiar calefacción como que no es el momento, pero en cuanto podamos tenemos idea que marzo-abril empecemos obras de adecuación energética en estos centros. Y si miramos al medio rural, esa ansiada obra del Centro de Salud de Sotillo, ¿para cuándo podría ser una realidad? O por lo menos, ¿cuándo podrían empezarse también a darse pasos materiales? Es que dar fechas, yo tampoco sabría decir exactamente cuándo las fechas. Yo creo que la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad están trabajando en este campo, y en cuanto se pueda, porque ya digo, todos los procedimientos llevan una serie de trámites que no podemos obviar, pero estoy segura que en cuanto se pueda se empezará, sí, eso estoy segura. Vamos a cerrar esta entrevista mirando precisamente al medio rural, ya que le preguntaba a Ana por ese centro de salud de Sotillo. No podemos obviar esas dificultades que hay en el medio rural muchas veces para cubrir las plazas médicas, la orografía que tenemos en nuestra provincia. Al final, la despoblación que también se vive en muchos núcleos rurales muchas veces no es atractiva para que algunos profesionales se desplacen hasta esos lugares para poder desarrollar su labor. A día de hoy, Ana, ¿cuál es un poco la radiografía de la provincia? Siempre hay algunas zonas más complicadas. Ahora mismo, ¿cuál es la situación, podríamos decir? Pues a día de hoy debo decir que es verdad que no soy mucho con problemas, porque es verdad que tenemos problemas y dificultades para hacer contrataciones de profesionales. Sí que es cierto que a día de hoy, visto los años anteriores, tenemos un mayor número de profesionales médicos en el área de salud. Es verdad que nuestros profesionales son mayores en edad, es verdad que tenemos muchas situaciones de baja, pero debo decir que tenemos más profesionales en todos los ámbitos. A nivel rural, ahora mismo te diría que tenemos cubiertas todos los puestos que tenemos priorizados como fundamentales, porque es verdad que llegar a todos, a lo mejor ahora mismo no podemos llegar a todos, pero la situación actual, dentro del engranaje que tenemos que hacer día a día, yo creo que es bastante correcta respecto a años previos. Pues muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Isabel Martiño, gerente de Asistencia Sanitaria, Luis González Maroto, jefe del Servicio Territorial de Sanidad, y Ana Arconada, directora médica de Atención Primaria. Yo creo que hemos hecho un repaso que esperamos haya sido útil también al ciudadano para conocer desde dentro nuestra sanidad y también mandar ese mensaje de tranquilidad, que al final los inicios de año siempre son complicados en ese sentido. Gracias a los tres. Gracias. Continuamos con nuestro programa, continuamos con Enfoque Ávila, nos vamos a ir a publicidad, pero en pocos minutos se sientan en esta mesa representantes del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermería y también la Defensora del Mayor, para ver también de algún modo el punto de vista de los profesionales y de los pacientes. Así que ahora mismo seguimos aquí en Enfoque Ávila. Continuamos en Enfoque Ávila hablando, como les decíamos en la primera parte de este programa, de la sanidad y en definitiva de la situación que se ha vivido en los primeros días del año, que nos hizo acuñar ese término que se llevaba a algunos foros de tripledemia y también reflexionar sobre si era o no una situación atípica. Ya lo han escuchado desde el punto de vista de aquellos que llevan las riendas de la sanidad, no consideran que sea así, al menos en lo cuantitativo. Después analizaremos también en esta mesa con más personas cómo se ve desde dentro, desde el punto de vista de los profesionales y también de los pacientes. Pero antes vamos a ir a la calle, vamos a dar voz a los ciudadanos y también a aquellos que se preocupan de nuestra alimentación y de cómo puede ayudar para prevenir algunas dolencias o afrontar las que podamos tener en ese momento en nuestro organismo, o con los que en muchos casos se convierten en las primeras personas a las que nos dirigimos cuando nos encontramos mal, los farmacéuticos. Vamos a escucharles y enseguida damos la bienvenida a quienes nos acompañan ya en esta mesa. El año 2024 ha arrancado con una sensación en la calle. ¿Estamos todos malos? Todos hemos estado, unos han tenido un virus, el otro, y hemos coincidido en los mismos y total, ha sido un poco caótico. Yo trabajo en Las Infantas y hemos tenido gripe A, la verdad que lo han pasado mal y ha habido muchísimo. No nos hemos juntado con nadie que no fuera de la casa y hemos evitado, por lo menos intentado no contagiarnos. Tuve un catarro
que lo achaqué a la gripe, pero vamos, estaba vacunada de COVID y de gripe, o sea que tampoco me afectó mucho. Luego mi hija pues sí que ha tenido la gripe y a esa le ha afectado más porque estaba sin vacuna. En mi familia hemos estado muchos acatarrados, hemos cogido algunos catarros uno detrás de otro en Navidades. Mes y medio en quitármelos de encima, pero vamos, tampoco más que una gripe, catarro, una reacción lógica de la vacuna. Además era una gripe que era muy resistente, entonces pues no valían los jarabes que hubiera, o sea, se ha tardado, pero bueno, tampoco nada exagerado de decir tremendo o trágico, o sea, una gripe, es que nos echamos las manos a la cabeza por cualquier gripe o cualquier catarro que tenemos. Si hay gripe, por lo mismo de todos los años, ¿no? Porque lo normal, cuando bajan las temperaturas, que haya un poquito de catarro, pero lo normal de siempre. Gripe A, gripe B, pero también COVID, aunque en menor escala este invierno. Pero para las tres patologías, el tratamiento principal es el mismo, paracetamol. Sí que ha sido diferente en cuanto a la venta de test, a la venta de mascarillas, y un pico tremendo de antitusígenos, bucofaringeos, antibióticos, paracetamol, antigripales. Eso ha sido bastante llamativo. Sí que es verdad que en ciertas ocasiones se tira mucho del antibiótico pautado por el doctor, pero para prevenir, para intentar que ese virus no complique la situación con una neumonía, por ejemplo. Aunque las ventas ya han empezado a caer con el descenso en la curva de contagios. Hasta mediados de este mes sí que se ha notado poco a poco cómo ha ido descendiendo y a partir de ahora ya volvemos otra vez a la venta normal de antigripales de la época. Desde el 2020, año de la pandemia, la población se muestra más interesada por el ámbito sanitario y las afecciones que puedan llegar a padecer. Intriga que se ha trasladado a las farmacias, sustituyéndolo en algunos casos incluso por la visita al médico. Noto como mucha congestión, o me noto tos, o tengo tos pero no tengo moco, tal. Sí que vienen más, el síntoma menor sí que nos lo preguntan más a nosotros. Y sí que es verdad que, por ejemplo, lo que tú has dicho antes, hace unos años atrás tenías una congestión nasal y bueno, pues una gripe, un virus, un catarro, y ahora la gente sí que quiere saber, quiere diferenciar, es decir, quiero saber si tengo gripe o tengo COVID. Una situación generada por la confianza del ciudadano con el farmacéutico, pero estos profesionales advierten, los diagnósticos que prevalecen son los de los médicos. Debido a que también pues las listas de esperas, las citas se prolongan mucho en los días, entonces pues la gente acude más aquí. Cierto es que si la cosa está ya un poquillo, aparece fiebre o tiene dificultad respiratoria tampoco como tal, pero sí que la gente sí que acude más o a centro de salud o directamente a urgencias. Clientes a los que alertan de problemas como la automedicación. Un claro ejemplo, un jarabe simple, un jarabe para la tos, para un diabético puede ser catastrófico. Es decir, tienes que tener mucho cuidado con qué tipo de jarabe das. Si tú lo tienes en casa y se lo das al vecino de enfrente sin saber si es diabético o no es diabético, pues puedes descompensarle la glucemia. Puedes tener consecuencias en muchas cosas, es decir, pues desde un simple ibuprofeno para un hipertenso, que no se puede tomar. Al final, para arreglar una cosa, quizás podemos sin querer desarreglar otra, con lo cual es mejor consultarlo. Sin olvidar otros medicamentos que podríamos tener en casa y que podrían estar caducados o no dar el resultado esperado. Vaya a su farmacia y pregunte, pues es que tengo esto me lo podría tomar o lleva mucho tiempo abierto, ¿sería eficaz tomármelo o no tomármelo? ¿Podría estar pasado o no pasado? Que te lo van a decir, te van a aconsejar y te evitas un problema. Pero además de los medicamentos, también podemos ayudar a que nuestro cuerpo haga frente a un catarro o una gripe a través de la alimentación, incluso prevenirlo. Pero algunos en concreto propician la creación de una barrera defensora ante determinadas patologías, como puede ser la gripe o el catarro. Esos alimentos son los que contienen vitamina C, que no solo se encuentran en la naranja o la mandarina, sino en otras muchas frutas, verduras u hortalizas. El pimiento rojo, por ejemplo, tiene mucha vitamina C. El brócoli también tiene mucha vitamina C. Otra vitamina que juega un papel muy relevante en la prevención de enfermedades respiratorias es la D, cuya fuente principal es el sol. Y es que aunque parezca mentira, por la cantidad de días soleados que hay en Ávila, la realidad es que los abulenses carecen mucho de esta vitamina. Tu cuerpo está como más fortalecido, vaya, tu organismo puede luchar mejor con cualquier patógeno. En los pescados azules hay mucha vitamina D, en los quesos, en los huevos. Aunque la combinación perfecta para cuando estamos enfermos o resfriados es la mezcla de vitamina C, vitamina D y zinc. Hay también determinados alimentos como los mariscos, las pipas de calabaza o otros pescados que te proporcionan zinc.
En numerosas ocasiones, cuando estamos acatarrados, acudimos a lo que toda la vida ha servido para curarlos, tal y como nos han enseñado nuestros abuelos, como puede ser un zumo de naranja recién exprimido. Razón no les falta, pero hay que tener en cuenta que no solo nos aporta vitamina C, también mucho azúcar. Es mejor tomar la fruta entera con su fibra, ¿vale? Y ir absorbiendo esos azúcares provenientes de la fruta y su vitamina C y todos los nutrientes. Otro tipo de alimentos a los que podemos recurrir son las especias como la equinacia, el tomillo, el orégano o el jengibre, ideal en infusiones, que se suman a los aceites esenciales o los probióticos, cada vez más de moda. Hay que propiciar eso, que tener una microbiota variada y que nos ayude pues, a defendernos. También las setas proporcionan betaglucanos, al igual que también aumenta las células de este sistema el ajo o los encurtidos. A mí me funciona la miel con orégano. Un poquito de echar el orégano, lo cuezo, echo un poquito de miel y a mí eso me funciona. Paracetamol, que es lo que te recetan los médicos, y beber agua y andar. Como padezco de faringitis, pues me viene muy bien el agua templadita con limón. Yo suelo tomar zumo de naranja y miel. Procuro cuidarme a nivel de alimentación. Leche con miel, o sea, cosas que de toda la vida. Uno de mis nietos ha tenido gripe y el Bisvaporú de toda la vida. Una buena alimentación, una alimentación sana, hidratarse mucho, la vitamina C. Aún queda invierno por delante, así que lo mejor será que con abrigo, buena alimentación, descanso, atención a lo que nos dice nuestro cuerpo y los consejos del personal sanitario, mantengamos la guardia alta frente a la gripe, la COVID y otras enfermedades. Pues con ese reportaje elaborado por nuestras compañeras Elena Rodríguez y Soraya García, nos quedamos con esos consejos, esas recomendaciones de los expertos y también de los ciudadanos de la calle. Pero ahora volvemos a la mesa para hablar de esa situación del sistema sanitario que se ha vivido en estos días, y lo hacemos con tres voces que se han sentado hace poquitos minutos y que también se suman a nuestro programa Enfoque. Enrique Ruiz, presidente del Colegio de Enfermería de Ávila, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Manuel Muñoz, presidente del Colegio de Médicos de Ávila, buenas noches, gracias por estar aquí. E Inmaculada Ruiz, ella es la defensora del mayor, presidenta además ya a nivel nacional de la Unión de Pensionistas, gracias también. Gracias. Ella viene a hablar de ese colectivo de los mayores, pero en definitiva es un poco nuestra defensora del paciente en esta noche, para que nos cuente el lado de los pacientes, como decimos, Inmaculada. El lado oscuro. Vamos a comenzar a hablar, lo comentábamos antes de mano de los profesionales, en estos días en muchos foros se referían a esa tripledemia. Nos decía el jefe del Servicio Territorial de Sanidad que consideraba que este no estaba siendo un año diferente en lo cuantitativo, hablándonos, por ejemplo, de la incidencia en el caso de la gripe, pero sí coincidía con algo que Manuel Muñoz comentaba hace algunos días a nuestros compañeros de Diario de Ávila, que lo que sí que era cierto es que no estaban acostumbrados a convivir con tantos virus al mismo tiempo. Efectivamente, así es. Y más partiendo de la base de que en 2020 con las mascarillas tuvimos mucha protección. Entonces, al quitarnos las mascarillas y venir estas tres patologías diferentes, pero que al final la sintomatología en principio o inicial es prácticamente la misma, pues sí que ha habido más afluencia de esas patologías respiratorias que otros años. ¿Cómo están gestionando esa situación desde el punto de vista médico? Con cierta dificultad, porque añadido a la escasez que ahora mismo tenemos aquí en la provincia de Ávila de médicos, y coincidiendo con la época vacacional, todavía quedaban vacaciones a muchos profesionales, pues coincidiendo las dos cosas, los que han estado trabajando lo han tenido que hacer, o los que hemos estado trabajando lo hemos tenido que hacer redoblando el trabajo, pero al final creemos que de momento ha salido. Es un poco en lo que se refiere a la forma, a la logística, podemos decir, pero desde el punto de vista del tratamiento, de la atención a los pacientes, al final vemos que todos este tipo de virus se tratan de un modo muy similar. A ver, en principio, como he dicho antes, la sintomatología es prácticamente igual de inicio, y lo que se hace es tratamiento sintomático, como todas son iguales, pues un tratamiento sintomático muy parecido. Es cuando se empiezan a complicar estas patologías cuando tenemos que aplicar otros medios, y ahí se
visto implicado el hospital, que ha tenido a lo mejor no tanto como en 2020 con el COVID, pero sí a lo mejor con un poco más unos pocos más de ingresos por eso mismo, igualmente teniendo menos personal del que se ha tenido otros años. Enrique, representando al colectivo enfermero, en su caso creo que buscaba algunos datos desde el punto de vista epidemiológico que sí corroboraban lo que nos decía el jefe de Sanidad, que no es un año atípico en lo cuantitativo. Efectivamente, haciendo referencia a los datos que tiene recogidos el SACIL en la red de vigilancia de estas infecciones respiratorias agudas, sí que es verdad que no se nota diferencia desde el año 23 desde diciembre del 22, primeros de enero del 23, que en este año. La diferencia cuantitativa por cada 100.000 habitantes en el pico más alto de la incidencia no es muy diferente, porque vienen a ser aproximadamente unos 100 casos arriba o abajo, siempre diciendo que estos datos son los que tiene el SACIR, que bueno, comentándolo antes con Manuel, coincidíamos en que no todos los casos están registrados en estos datos, pero vamos, aproximadamente la incidencia viene a ser más o menos lo mismo. Sí que es cierto que la aparición del COVID ha aumentado un poco más el número de casos que teníamos antes, que éramos la gripe A, la gripe B y poco más, ¿no? Aparte de los diferentes patógenos que están provocando toda esta incidencia. Pero sí que es verdad que la diferencia en número no es mucha. Yo profesionalmente, desde mi punto de vista de enfermero en el sistema, siempre en estos meses de diciembre, enero, ha habido siempre un repunte muy importante de todos estos casos, sobre todo también teniendo en cuenta que la población de Ávila es una población envejecida y que también la incidencia en ese grupo de pacientes aumenta más que en el resto de la población. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo y coincido en que la diferencia en número no es tanta. Sí que vemos, Inmaculada, no obstante, que igual la memoria es corta, pero en la calle la sensación era como que este año de repente todos estábamos malos. ¿Se ha creado quizá cierta alarma? Yo creo que sí, que ha habido, yo diría que casi pánico, ¿no? Es que estamos un poquito todavía desorientados, aún estamos a cuestas con la pandemia, que sí, los resultados de la pandemia, que sí, estamos enfermos. Nos adolecemos mucho y aquí el doctor y el presidente de enfermería nos lo va a decir, de los dolores óseos. Nos duelen los huesos muchísimo, no podemos caminar, estamos cansados, estamos, diría deprimidos. Y sobre todo el miedo a que todo vuelva otra vez, al retorno de aquello que fue tan terrible. Nos hemos dado cuenta que bueno, esto ha pasado. Han sido unos días muy malos, unos días que hemos tenido miedo y la gente sobre todo ha estado muy asustada, pero parece que vamos adelante, ¿no? Que esto va a pasar de alguna manera y que tendríamos que volver otra vez al optimismo. Pero sí es verdad que ha sido duro, porque es que nos hemos juntado con tres cosas: COVID, gripe A, que es muy peligrosa, porque parece que sea una gripe normal, pero yo sé, vamos, tengo experiencia y sé de muchísima gente, y sobre todo en mayores, que ha dejado secuelas bastante graves, bastante duras. Y luego todas las otras gripes, todas las otras los virus, tal, que a veces no nos atrevemos o vamos buscando un antibiótico creyendo que nos va a curar. Eso no es así. El paracetamol, es que no me hace nada el paracetamol, decimos, claramente no nos hace nada. Es la desconfianza también a lo que nos digan los médicos, si estarán en ello o no. Es que no me ha mirado bien, es que no sé. Quiero decir que se junta todo, se nos ha globalizado, pero yo creo que hemos sabido salir adelante y que vamos a salir adelante y que la gente tiene que ser más optimista. Tenemos que ser optimistas, tenemos que luchar y tenemos que trabajar. Somos mayores, somos vulnerables porque somos mayores,
pero yo creo que hay muchos medios y que es verdad que la sanidad en Ávila está un poquito en retroceso o no llega, falta gente, falta mucha gente y yo creo que los que estáis ahí trabajando, trabajáis muchísimo y muchas horas y dais vuestra piel, dejáis la piel en todas estas cosas. Y creo que estamos necesitados de más personal técnico y personal profesional. Pero yo creo que poco a poco vamos a poder ir adelante y vamos a poder salir y poder decir, yo he estado malo, pero he salido, me han sabido tratar y he salido. Ya digo, los problemas sobre todo son los problemas, diría, pulmonares o respiratorios, que también van, yo no lo sé, los profesionales me lo van a decir, pero yo creo que van acompañados con la edad, claro. Aunque hoy vivimos más años, estamos mejor, somos más activos, pero claro, el motor necesita recambios. Ponía Inmaculada sobre la mesa varios temas que me gustaría tratar. Uno de ellos es, hablaba de desconfianza hacia los médicos. ¿Eso es un poco peligroso, Manuel? Sí, efectivamente. Sí. No es exactamente desconfianza, Manuel, de verdad. No, ya ha sido una forma de expresión que no es. Sí, es que hemos tenido, empezando por el COVID, ¿no? Hemos tenido ese tiempo en que tú no podías hablar con tu médico, con ese médico con el que tienes esa confianza casi de familiar, ¿no? Y de pronto no puedes hablar con él, no puedes expresarte, no puedes decirle lo que tú sientes, lo que tienes, cómo te lo estás pasando. Y eso nos ha mellado mucho. Hoy día yo creo que vamos otra vez volviendo a la realidad y otra vez volvemos a lo mismo de siempre, a la confianza del médico. Pero casi lo que hablaban ahí, casi hemos tenido más confianza con un farmacéutico que a veces con el médico, porque no hemos encontrado al médico en ese momento que hemos querido tenerle a nuestro lado. No sé si desgraciadamente o afortunadamente tienen muchísima razón, pero ha sido en los dos sentidos y con todos los sanitarios, no solamente con los médicos. El no poder nosotros ver a nuestros pacientes y hablar con ellos nos ha creado también muchas dudas y muchas incomodidades a la hora de... Y eso lo hemos tratado de llevar lo mejor posible y ha causado desconfianza, por utilizar la misma palabra que utilizabas tú, desconfianza tanto de los pacientes hacia nosotros como de nosotros hacia los pacientes, porque no es lo mismo, por mucho que algunos se empeñen, hablar por teléfono con un paciente, y menos si no lo conoces. Otra cosa es que lleves 30 años en el pueblo o 10 en el pueblo y ya conoces que estoy hablando con Inmaculada y sé cómo es Inmaculada y me cuenta lo que sea y sé cómo interpretarlo. Pero si el que me llama y con el que hablo, perdona que ya que estamos aquí te pongo a ti, que te conozco menos, hablo contigo, pues muchas cosas se me escapan. No puedo hacer la misma valoración, aunque sea la misma situación, no puedo hacer la misma valoración en un sitio y en otro. Y eso nos ha pasado también al resto de los sanitarios. El tenernos que ver así nos ha... es una situación... ¿Cómo lo conciben también desde el colectivo de enfermería? Apoyo lo que dice Manolo en cuanto al déficit de profesionales, que independientemente que hay un déficit a nivel nacional, aquí en Ávila concretamente, y refiriéndome a mis compañeros de profesión, estamos 2 puntos por debajo de la media europea y de los países de nuestro entorno. Eso sí que de entrada está produciendo no una falta de atención, porque la atención se sigue dando, porque una de las cosas que tiene, me refiero a la enfermería y concretamente también a todo el personal sanitario, a todos los profesionales sanitarios, es la capacidad de adaptación que tenemos a estas crisis. ¿Cómo nos adaptamos a este tipo de incidencia que sube de golpe y que la Administración, entre otras cosas, no la tiene contemplada y no lo ha resuelto, porque esto es cíclico y todos los años ocurre lo mismo y todos los años sigue ocurriendo lo mismo y todos los años hace falta personal. Desde el punto de vista, yo quiero devolverle la confianza a Inmaculada, porque efectivamente no solamente está el médico y el farmacéutico, estamos los enfermeros que también estamos
muy cerca de todos los pacientes y que también se nos puede consultar. Y también podemos decir, y positivamente, el tema de la gripe, pues la gripe, como ha dicho Manolo hace un rato, el tratamiento es un tratamiento sintomático, no tiene tratamiento médico, ¿no? Entonces el tratamiento sintomático todos sabemos que es pues antipiréticos, paracetamol y mucha agua. Y eso en cuestión, si no pasa nada, en cuestión de 3, 4, una semana está resuelto. Sí. El problema es cuando aparecen las complicaciones, entonces es cuando hay que ir al médico. En ese caso, por ejemplo, ahora hablaremos de ese déficit de profesionales que habéis era inevitable traído a esta mesa, pero desde el punto de vista de la enfermería hemos visto como precisamente a principios de año desde el Ministerio se lanzaba esa guía en la que de algún modo quedaba ya establecido de modo legal el hecho de que se pusiera por parte de los enfermeros poder recetar, poder dispensar paracetamol, ibuprofeno, y nos comentaba antes en la entrevista que manteníamos con la directora de atención primaria que si se ha notado especialmente un incremento en 2023 en la actividad ha sido en la de enfermería en los centros de salud. ¿Cómo ha sido de algún modo los últimos meses y también con la entrada en vigor de esta normativa, aunque en la práctica ya estabais haciendo muchas cosas en ese sentido? La enfermería ha estado haciendo siempre y ha estado administrando este tipo de medicamentos. Lo único que pasa es que teníamos que contar siempre con la aquiescencia del médico o con no sé, la indicación del médico. En ese momento nosotros nos encontramos en una situación, si no anormal o alegal, un poco fuera de lo normal, porque nosotros administrábamos un paracetamol, pero no teníamos a la vez la indicación del médico. Claro. Y eso es lo que nosotros echábamos en falta. Estos decretos que se están haciendo, aumentando la competencia de la enfermería para poder administrar este tipo de medicamentos, no es ni más ni menos que legalizar la situación que estábamos llevando desde hace años y hacer una situación colaborativa con el médico. Nosotros la prescripción o la indicación del medicamento lo hacemos un poco, y estas guías van un poco en el camino de colaborar con el médico a la hora de que no tenga que llamar yo al médico a las 4 de la mañana para darle un paracetamol a un paciente porque sé que no va a haber ningún problema. Hay un protocolo que lo dice y yo tengo ya, desde ese protocolo, tengo yo ya prácticamente la indicación para poder, en esas situaciones, poder administrar este tipo de medicamentos. Entonces, no solamente la administración de ibuprofeno, tenemos antidiabéticos orales, sí, tenemos las heridas complejas, tenemos todos esos tratamientos y toda la medicación que se puede utilizar por parte del enfermero para curar o para atajar este problema, la diabetes, la hipertensión. Todo eso ya viene indicado y además está consensuado con farmacéuticos, médicos y enfermeros, con lo cual entiendo que lo que tiene que hacer el enfermero y lo que tiene es ir cogiendo competencias sin pisar el terreno. Efectivamente, sin pisar el terreno de ningún otro profesional. Yo sé que los médicos no están de acuerdo en esto, no Manuel, que a lo mejor también Manuel, pero en general no están de acuerdo, pero eso lo han firmado ellos mismos y lo han consensuado los médicos farmacéuticos en el Ministerio de Sanidad, con lo cual entiendo que es suficientemente garantía. La situación dentro de los centros de salud en estos días, hacíamos una prueba, los compañeros de la 8 Ávila intentaban a través de la aplicación de SACIL pedir cita con su médico de cabecera. En el mejor de los casos aproximadamente les daban en una semana, en el peor superaba los 15 días. Nos explicaba la directora médica de atención primaria, y eso no lo sé si lo sabemos los pacientes, que cualquier persona que necesite ver a su médico va a poder verle. Si uno se acerca a un centro de salud, los médicos están preparados para al final terminar viendo a ese paciente o también llamando por teléfono a las áreas de administración de los centros sanitarios. ¿Cómo han vivido esas demoras que todavía continúan los pacientes? Yo te tengo que hablar más en este momento de las zonas rurales, ¿no? Las zonas rurales. Y yo digo que las zonas rurales están ahora muy bien atendidas. Pasamos aquella desconfianza, diríamos, que no he querido decir tal cosa, no hemos desconfiado de vosotros ni mucho menos. Yo tengo un médico de medicina familiar en el pueblo que ha venido a verme en pleno COVID, enmascarado con sus trajes especiales y tal, y ha venido a casa a verme. O sea, quiero decir que cuando llevas algún día o un tiempo o una semana que no das señales de vida,
te llaman enseguida, oye, ¿qué te pasa algo? Esto, enfermeros, los clásicos enfermeros. Lo que sí que os quiero decir es eso, es que la atención ahora es mucho mejor, y yo creo que médicos y enfermeros y todos estamos de acuerdo, y estáis de acuerdo, y nosotros los pacientes también. La demora, pues demora, yo creo que en Ávila sí que sigue habiendo demora, pero yo creo que hay más en los hospitales, lógicamente. A nivel de operaciones, de todo esto, bueno, de pruebas médicas, esto es ridículo. Es que llevamos a lo mejor para una clínica del dolor 1 año de retraso. Eso está pasando. Es otro tipo, ¿no?, de cosas. La cuestión de medicina familiar y de estos problemas ahora de COVID, de gripe, de tal, eso se está solucionando. Y yo creo que estamos bien atendidos. Creo que ahí no tenemos problema. Sí hay problemas, a lo mejor, en los centros de salud, cuando están abarrotados, o cuando... Voy a decir una cosa que a lo mejor, no sé si es el momento, pero yo quiero decirla, porque he prometido que la iba a decir. Pues debe decir. Por ejemplo, el centro de salud del sur, creo que se llama del sur, ¿no? El de abajo, ¿Sureste o está suroeste? de Santo Tomás, el sur, ¿no? Sureste. Sureste. Bueno, pues el centro este han hecho ahí, han asfaltado la calle y tal. Había un seto para aparcar los enfermos en la misma puerta del centro. Pues han cogido, lo han quitado y lo han puesto enfrente, tanto para el de minusválidos como el de todos los demás. Esto es absurdo. Los propios médicos dicen, pero ¿cómo podemos? Viene una urgencia de noche, ¿cómo bajan allí? Tienen que cruzar la calle. ¿Cómo? Personas además muy mayores, porque las zonas rurales son gente muy mayor normalmente. Entonces, ¿cómo esto no se ha podido solucionar? Se ha llamado a todos los sitios, se ha llamado a policía, se ha llamado a ayuntamientos, se ha llamado a todos los sitios, nadie lo ha solucionado. Yo misma tengo un familiar que lleva silla de ruedas. Cuando voy allí a hacer una analítica o la llevo a hacer una analítica, a veces tengo que aparcar encima de la acera porque no hay sitio, porque no tengo dónde llevarle, tengo que bajar la silla, tengo que cruzar, tengo que ir, y como a mí nos está pasando a muchos. Entonces, esta es una reivindicación que hago aparte, no tengo queja contra nadie, pero sí a lo mejor contra el sistema o contra el municipio. Entonces, si esto sí me hubiera gustado que esto se hubiera podido aclarar, porque sé que hasta los médicos han intentado hablar y han intentado decirlo. Me estás diciendo que sí, a lo mejor es que tú sabes el problema, ¿a que sí? Y a lo mejor tú también, porque es que los enfermeros se me han quejado, me lo han dicho, y los médicos me lo están diciendo todo el día. Entonces, es un problema que nos gustaría que se fijara alguien y que dijera, es cierto, esto que se ha hecho es una chapuza tal cual. Pero por lo demás, yo de verdad que creo que sí, que se está haciendo mucho, que estáis trabajando muchísimo, y que nosotros tenemos que colaborar con vosotros también, y tenemos que tener un poco de paciencia, pero que las citas y todo se han menguado muchísimo los plazos, se han acortado los plazos mucho. Entonces, vamos a ver si ya volvemos a remontar y todo adelante. Vale. Quería apoyar la reivindicación que ha hecho Inmaculada, y es que a lo largo de mis años de profesión, han sido 45, que yo creo que dan un amplio margen para saber qué cosas están pasando y cómo han pasado en todo este tiempo. La mayoría de esas cosas las hacen desde el sillón, no viviendo lo que pasa. Y entonces alguien dice, no, hombre, esto aquí cómo va a ser. Pero igual que ese ejemplo que has puesto, puedo poner cienes, como dice Sabina. Cienes y cienes, porque así ha sido. Sí. Desgraciadamente así es. Sí. Volviendo a lo que decía Enrique antes, y utilizando el mismo argumento, la prescripción por parte de enfermería, que por otro lado no está en su currículum de carrera, el poder prescribir si no se hace un diagnóstico. Y el diagnóstico hoy por hoy lo hace el médico. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque como no hay médicos o no los tenemos bien distribuidos, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? De la forma más fácil. ¿A quién tenemos al lado? Pues que cargue con ello. Evidentemente tienen un conocimiento muy amplio de lo que hacen, pero también corren sus riesgos. O sea, si yo prescribo, como decía Enrique, un antidiabético, a ver a quién se lo estoy prescribiendo y de qué manera, porque a lo mejor ese antidiabético a esa persona por otros motivos no le va.
No está muy de acuerdo Enrique con eso. No estoy de acuerdo. Vamos a ver, nosotros no prescribimos de inicio. El que prescribe es el médico. Cuando prescribe un médico de prescripción médica, es el médico el que prescribe. Y el enfermero es el que digamos, mantiene o controla ese medicamento que ha prescrito el médico. Y dentro de la guía está cómo se tiene que terminar, si se tiene que prolongar el tratamiento y qué actuación tiene que hacer la enfermera para eso. Pero nunca prescribe de inicio, nunca. Eso es lo que está en las guías ahora. En las guías. Es que se prescriba desde inicio. De inicio no. Ya, pero sí estoy de acuerdo contigo, porque así lo habéis estado haciendo además muchísimos años. Sí. Nosotros, y el seguimiento del paciente, por seguir con el mismo ejemplo del diabético, pues como le tenías y veías qué glucemia tenía, pues y consultabais con nosotros. ¿Qué te parece? ¿Le subo la esta? ¿Se la bajo porque está así? Pues bájesela, súbesela. Y es lo primero que hacéis cuando vais a visitar a un paciente. Pero eso lo hemos hecho es enseguida, toda la vida todos juntos. La tensión, la diabetes... Lo que hemos querido y lo que hemos perseguido con esto es legalizar una situación que en cierto modo está obligada. Porque nosotros a lo mejor aumentábamos dos unidades de insulina porque se le había disparado un poco la glucosa y lo hacíamos y luego te decía, oye, que al paciente le he puesto 2 unidades más porque es que últimamente estaba manejando unas glucemias que se sobrepasan de los límites que tú has establecido. Y que tú, entonces... Pero eso ha sido así, esto es nuevo. Y eso que has dicho, esto es nuevo. Eso que has dicho, que el enfermero no diagnostica, el enfermero diagnostica. Y nosotros diagnostica. El que no diagnostica, el que no diagnostica es el farmacéutico, pero el enfermero diagnostica. Y lo que nosotros estamos persiguiendo es prescribir o no prescribir, porque no es prescripción, sino indicación, uso e indicación de los medicamentos. Lo que queremos hacer es hacerlo dentro de nuestras competencias. Eso es lo que queremos, como hacen los odontólogos o como hacen los podólogos, que los podólogos también están prescribiendo dentro de sus competencias. Pues eso es lo que queremos los enfermeros. Volviendo a la demora en los centros de salud y a eso que comentaba la directora de atención primaria, Manuel, el hecho de que cualquier persona que lo solicite será atendida en el caso de que no tenga cita y que incluso se están habilitando por las tardes consultas para la reducción de la demora, ahí también el papel de los profesionales es importante, porque seguramente un médico si termina su jornada a las 3, pero tiene esperando... y cuando tienes que terminar a 1 hora y tienes no sé cuántos pacientes esperando, no puedes decirles que no. Aunque no lo hubieran dicho desde dirección, seguro que tampoco les habríais dicho que no, ¿verdad? Vamos a dejar una cosa clara. Poderles decir que no puedes. Tu horario de trabajo es de 8 a 3 y a las 3 se acaba tu horario de trabajo y te pones en marcha. Lo que sí es que personalmente no conozco a ningún sanitario que haga eso. Y si tienes 10 esperando, te hay quedas una hasta ver a ética los 10. ahí que respetáis siempre. A lo mejor dices, que nos ha pasado a todos, ¿se puede esperar a mañana Inmaculada? Y Inmaculada me dice, pues no, pues me espero a que la vea. O me dice, sí, porque lo que vengo es a preguntarle una cosa. Pues entonces lo dejamos y mañana la veo. Sí, porque a veces también queremos como que lo nuestro sea siempre inmediato, ¿verdad? No, por eso yo creo que es en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida, no solo en el sanitario, que encima es más peligroso. Nosotros, los pacientes, tenemos que aprender también a saber lo que es importante y lo que no es importante. Hoy día en cualquier sitio nos informan, en televisión, donde sea, nos están informando constantemente. Entonces yo sé que si a mí me sube el azúcar o tengo un mareo, pues es un mareo simplemente, pero si ese mareo me está durando 24 horas, ese mareo puede llegar a ser grave. Entonces sí que tengo que llamar o tengo que decir, o puedo llamar y decir, oye, te voy a consultar, mira, me pasa esto. Y el médico me dirá, oye, pues ven, o voy a verte, como ha venido el enfermero a casa, cosas así, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos y tenemos que ir formándonos los mayores también. Necesitamos a lo mejor cursos de formación de básica, ¿no? De salud básica, pero que tenemos que, para poder ayudaros de alguna manera, no es ayudaros, claro, porque profesionalmente nos podemos ayudar, pero sí colaborar con vosotros y no ir a quejarnos porque este dedo resulta que hoy me duele un poquito y ya
estoy quitando el puesto a otra persona que viene detrás, que es más urgente que le veáis. Entonces, yo creo que los cursos de formación son muy necesarios y que habría que distribuirlos desde Sanidad gratuitamente a los centros, a los hogares, a los centros de mayores. Yo los echo de menos, de verdad. Creo que sí que tendría... Lanzo la propuesta. Yo creo que lo que hay que incentivar un poco es hacer un buen uso del sistema sanitario. Claro. Porque, lo decías tú muy bien, Inmaculada, o sea, si tú utilizas mal el sistema sanitario, estás haciendo que otro paciente que a lo mejor sí que realmente necesite esa asistencia, no la pueda tener. Y en cuanto a lo que estás diciendo, yo ahora mismo, como presidente del Consejo de Colegios de Castilla y León, de Enfermería de Castilla y León, estamos haciendo un proyecto de educación para la salud a nivel de rural. No sé si lo has visto, en el mes de octubre nosotros hicimos, desde el Consejo General, hizo lo que se llama tráiler enfermero, que pasó por todas las provincias, de España con un éxito rotundo, con una aceptación por parte de la población muy buena, y nosotros lo que intentábamos en eso es acercarnos a la población para que viera, primero, que la enfermería tenía más competencias de las que cree los propios ciudadanos, y que además podemos hacer educación para la salud en muchos ámbitos, y eso a lo mejor también resolvería el tema. Para mí es imprescindible. Nosotros tenemos un proyecto ahora mismo que estamos pendientes de presentar en la Consejería de Sanidad. Contad con nosotros, por para supuesto. Hacerlo pero a nivel de sociosanitario también es importante. Y ahora mismo que acabas de decirlo, a nivel sociosanitario y de las personas mayores, sí que es muy importante hablar de estos temas de educación para la salud. Sí, es que tenemos que pensar que hay una brecha sociosanitaria, que hay una brecha enorme, y eso es lo que tenemos que ir cerrando, esa brecha. Y todas estas cosas yo creo que son muy importantes y muy interesantes. Yo os lo ofrezco, que me digáis, en este momento en Ávila creo que somos de la asociación UDP, ¿no?, de la Unión Democrática, creo que somos como unas 8.000 personas, pero aparte de estas hay muchísimos otros municipios pequeños que estamos visitando constantemente y que también lo necesitan. O sea que yo creo que esto sería algo fenomenal entre todos. Tengo muchos familiares médicos y yo cuando les llamo, oye, ven a dar una charla, pero eso no es a nivel de Castilla y León, es lo que necesitamos. No que vengan como voluntarios a darnos una charla, porque yo creo que Castilla y León tiene otras perspectivas y otras cuestiones que pueda tener Madrid o que pueda tener Barcelona o que pueda tener quien sea, ¿no? Cada uno totalmente diferente, ¿verdad? Es que es diferente completamente, por eso. Entonces yo sí que el guante que has echado lo recojo. Sí, eso está claro. Estamos en ello, y cuando tengamos el proyecto, si somos capaces de llevarlo a cabo... Hay que aprovecharlo todo. Sí. Sobre todo lo que sea educación. Habéis puesto sobre la mesa dos aspectos clave, principalmente de fondo en toda esta situación de la que estamos hablando, esa necesidad de hacer un buen uso del sistema sanitario, y la necesidad es así como imprescindible de mejorar la falta de facultativos. Sí. Ahí, Manuel, que es la pregunta que he ido dejando sobre la mesa durante todo este encuentro, es ¿qué solución encontramos a este problema? Porque realmente en pocos años será mucho mayor el problema. La edad de los facultativos es elevada, el medio rural tiene una orografía, unas circunstancias que hacen poco atractivas a personas que estén empezando su carrera profesional desplazarse a estos lugares, pero queremos luchar contra la despoblación, queremos que esos núcleos rurales sigan teniendo habitantes. ¿Cómo hacemos toda esta mezcla? A ver, quizá no sea tanto la falta de profesionales médicos, sino la mala distribución que se hace. Por poner algún ejemplo, hay servicios en Salamanca que tienen 40 profesionales en el servicio, mientras que ese servicio en el Bierzo tiene 3. Pues no pueden ser 40 contra 3. El Bierzo tiene menos habitantes que Salamanca, pero no puede haber esa distribución tan desfasada. Lo mismo pasa en atención primaria. Me van a perdonar, yo soy médico de pueblo y lo defiendo a capa y espada. No. A ver, la diversidad de zonas que tenemos
lo vemos aquí en Ávila. No es lo mismo la zona del Tietar que la zona de la Moraña. Sí. No puede haber la misma distribución de médicos ni pueden estar. Sí que es verdad, bajo mi punto de vista, que no puede ser tantos médicos por tantos pacientes o por tantas cartillas, porque ahí intervienen. No es lo mismo tener todas esas cartillas, como pasa en Madrid, en cuatro edificios, que tener aquí esas cartillas en 20 pueblos. Tengo compañeros que llevan 20 pueblos. Sí que es verdad que con 10 o 12 o 5 habitantes de cada uno, pero a esa gente, que además, como decía Inmaculada, es gente mayor, que se desplaza con mucha dificultad, habrá que darle algún tipo de atención. Y una atención rápida y segura. Se está hablando, y hace en la época de Verónica Casado se puso en marcha un proyecto en Zamora de que los pacientes fueran al centro de salud. Si eso es rápido, pues fenomenal, es una forma de hacerlo y se puede hacer con aquellos que puedan hacer, se pueden hacer. Pero si los vas a tener allí a personas mayores, perdona que te... porque vienes en representación de los mayores, que te señale a ti. Si vas a tener a personas mayores desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que las llevas a su casa, pues me parece que eso, para mí, que vuelvo a repetir, soy médico de pueblo. ¿Y el acceso? ¿Qué acceso piensas tú que pueden tener? No es viable, claro. O no debe ser viable. Claro. No se puede organizar la asistencia sanitaria de esa manera. Entonces habrá que buscar, evidentemente hay que buscar alternativas, pero como decíamos antes, hay que buscarlas desde el sitio, no desde el sillón ahí arriba, que se ven las cosas de otra manera. ¿Y qué tipo de alternativas para hacer atractivos territorios que claramente no lo son? Pero para eso estamos buscando soluciones. ¿Qué soluciones podríamos poner sobre la mesa? Le dejamos pensar a Manuel Enrique, que también está esperando para intervenir. Coincido con todo lo que ha dicho Manuel con respecto, en principio, de que no hay una buena distribución de los profesionales. Y sobre todo, de todos los profesionales en general, pero sobre todo de los profesionales médicos. Yo creo que la Administración debería hacer una fotografía de qué es lo que tiene y cómo lo tiene, y a partir de ahí ver las necesidades de cada y distribuirlos de forma equitativa. Es difícil, es verdad, y ha hecho referencia a lo que Verónica Casado tenía como objetivo cuando estaba, y sí que es verdad, pero para eso yo creo que una cuestión muy importante es el transporte sanitario. El transporte sanitario tenía que cambiar, porque todos los señores o todos los vecinos que viven en los pueblos dispersos de toda Castilla y León en general, hay pueblos donde tienen 10 habitantes, 30 habitantes, 40 habitantes, casi todos superan la edad de los 80 años, y esos no conducen. Y esos no pueden ir al centro de salud. Y no tienen medios tampoco. No tienen medios tampoco. Y pueden hacer que sus hijos, que a lo mejor sí que conducen, vayan a buscarlos para llevarle un día a que le vean un catarro. Quiero decir con esto de que la organización es mucho más compleja de la que parece. No solamente por la falta de personales, y refiriéndome ya a la enfermería, sí que es cierto de que a veces no llegamos ni siquiera a llevar a cabo nuestras competencias porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no podemos investigar o no podemos llegar a los centros educativos, claro, que también es otra de las reivindicaciones que nosotros tenemos en cuanto a la enfermera escolar, o no llegamos, y dentro de nuestras competencias nos dedicamos a hacer lo que es urgente y lo que es necesario, y vamos dejando un poco de lado todo aquello que, bueno, pues para investigar, pues ya investigo mañana, o pues ya lo hago mañana, o gestiono mañana, ¿entiendes? Pero que sí que es cierto de que aumentar el número de profesionales,
pues sería importante a lo mejor también, pero sin un estudio completo de las necesidades y de lo que dispone el sistema sanitario, yo creo que es un poco difícil y eso ir un poco con los ojos cerrados a hacer una serie de cosas. Manuel, no sé si le ha dado tiempo a pensar. Estaba más con lo que decía Enrique y apoyándole. Desde el colectivo médico llevamos más de 30 años, 30 contados, no una cifra así que dicen, no, llevamos mucho tiempo, 30 años, no, 30 años contados, diciendo que vamos a llegar a esta situación y que se tenían que ir tomando medidas. Mi promoción, cuando yo empecé a trabajar aquí en Ávila, y la posición que sacamos, los médicos titulares, aquí entramos a la vez y nos llevamos de diferencia un año arriba, un año abajo, todos más o menos de la misma edad, me parece que fueron 124 médicos. Atención primaria ahora, y ha aumentado con respecto a aquel año, tiene 200 y pico. O sea, estamos hablando de que más de la mitad nos íbamos a jubilar a la vez. Y eso lo llevamos diciendo, tanto desde los colegios de médicos como del sindicato médico, 30 años. Y ninguna, hayan sido del signo que hayan sido, ninguna de las administraciones, eso para que venga, porque todavía quedan años y lo vamos dejando. Y lo que decía ahora Enrique, investigación, bueno, pues mañana tampoco tienes tiempo, pues a ver si pasado saco un hueco. Y al final hacemos muy poquita investigación porque es preciso atender las cosas que son más urgentes. La investigación puede ser muy necesaria, pero digamos que también puede ser secundaria. Lo primero es atender a nuestros pacientes y que se sientan y que no desconfíen. Y gracias, escucha, y gracias que los conocéis a fondo, que es ya como si fuerais familia, ¿no? Los conocéis de toda la vida. Sí. Y entonces eso os hace pensar, pues este señor, este tiene esto, este tiene lo otro, seguro que le ha dado un yuyu, seguro que esto está así de claro. Pero si no fuera por eso, ¿qué haríamos? Esa es lo que dices tú. De las cosas que se está perdiendo ahora, que es la continuidad asistencial. Eso es. ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué pensamos que se podría hacer? 31 años en un pueblo y 14 en otro. Madre mía. Sí. Pues conoces a todo el mundo, sabes que si fulanito viene y te dice que le pasa no sé qué, sal corriendo porque este no viene nunca a la consulta. Sí. Y sabes que si fulanito... Oh, es que me duele mucho. Uy, tengo un dolor aquí en el pecho. Y dice, lo de todos los días a todas horas. Pues voy porque no le puedo dejar de atender, pero ya no voy con la celeridad ni con la angustia de decir qué le pasa, porque los conocemos. Y eso para mí es fundamental. Igual que para muchos de mis compañeros, la mayoría de mis compañeros, el conocer y el tratar y hacer un seguimiento de la persona durante largo tiempo da, primero, que nosotros confiemos en ellos y que ellos confíen en nosotros porque los conocemos mucho. Sí, Enrique. Sí que es cierto y volvemos otra vez a encontrar relevo de profesionales. Formar a un médico cuesta 10 años, formarlo, 6 años de carrera y 4 de especialidad mínimo. Y formar una enfermera son aproximadamente también 6. 4, ahora mismo no es necesaria la especialización, pero para una enfermera especialista son 4 de carrera y 2. La falta de profesionales se veía venir, tanto vuestra como nuestra, se veía venir de lejos, porque en los años 80 y 90 salieron muchos profesionales que ahora están ya en periodo de jubilación. Nosotros hemos planteado ya a la Consejería de Sanidad y hemos hecho un estudio. Y dentro de Castilla y León, en los próximos 3 años, estarán en condiciones de jubilarse 1.300 enfermeros. Al déficit que arrastramos ya anteriormente de aproximadamente unos 4.000 y pico enfermeros, en Castilla y León me refiero, le sumamos los 1.300, nos vamos a casi 6.000 enfermeros que estamos necesitando dentro de un par de años. Entonces, yo creo que sí que es importante que se tenga en cuenta esto, porque esto cada vez irá peor, claro.
Tenemos que cerrar este programa, se nos acaba el tiempo, Manuel, sí. Es un dato. Ahora mismo, con un estudio demográfico que hemos hecho en Castilla y León, este año, el 2023, el 12% de los médicos en activo en nuestra provincia tienen más de 65 años. El 12%. Me parece que es muy elevado. Un dato muy que elevado, dice cómo estamos, o sea, por encima de 65. Esto es prevenir, yo creo que hay que prevenir. Yo creo que este mensaje es importante analizar todo esto que estáis diciendo, pero sí me gustaría cambiar un poco el chip y por generar confianza al ciudadano en la sanidad, porque el miedo al final es el peor de los riesgos que corremos en una sociedad, vamos a lanzar un último mensaje cada uno desde vuestro ámbito, teniendo en cuenta que a pesar de eso, al final, si algo tenemos, y los abulenses especialmente, es que sacamos las cosas adelante. Entonces, Enrique, ¿qué mensaje lanzamos para cerrar al ciudadano? Yo quiero que la ciudadanía se encuentre tranquila porque delante de ellos van a tener siempre un profesional, el profesional enfermero, que va a atender todas sus necesidades y, como veníamos diciendo ya en lo del tráiler que he comentado anteriormente, queremos que la población tenga al enfermero como profesional sanitario de referencia a la hora de consultarle todas las dudas que sean necesarias. Y el enfermero lo derivará al profesional que estime necesario, al médico, al psicólogo o a quien sea necesario. En principio, por supuesto, al médico, que es el que más cercano tenemos y el que más indicaciones o tratamiento le va a poder administrar, pero que tengan a la enfermería con tranquilidad, que se dirijan al enfermero, que el enfermero seguro que le va a atender de mil amores. Inmaculada, ¿qué le dice a nuestros mayores? Yo les digo que sí, que hay que recuperar la confianza, o sea, recuperarla, yo creo que está recuperándose. Yo creo que hay que seguir confiando en enfermeros y sobre todo en profesionales. Y desde aquí lanzo un mensaje a todos los estamentos, a las administraciones, de que haya más formación para la salud y el bienestar de los mayores. Entonces, lo que hemos estado hablando, yo desde este momento propongo que haya formación, sobre todo para los mayores. Igual que hay formación en la brecha digital, igual que hay formación en las pensiones, igual que hay formación. Pero que esto es muy importante para nosotros, para tener confianza absoluta en nuestros médicos, y siempre las zonas rurales son las que se están beneficiando más que la capital, pero para que tengamos esa confianza y para que sepamos cómo nos tratan ellos, lo que nos están diciendo, qué mensajes nos están lanzando para que nosotros podamos aprovechar ese tiempo, ¿vale? Y Manuel, el último mensaje desde el colectivo médico. Muy sencillo. Que nos tratemos como nos hemos estado tratando toda la vida y que confiemos los unos en los otros, que es lo fundamental para las profesiones sanitarias y para los ciudadanos. Enrique Ruiz, presidente del Colegio de Enfermería, Manuel Muñoz, presidente del Colegio de Médicos, Inmaculada Ruiz, defensora del mayor, un placer, siempre lo digo. Qué pena me da siempre terminar este programa, porque seguiríamos hablando durante mucho tiempo más. Confiamos en que en casa esto genere que también el ciudadano le llevemos un poquito a la reflexión sobre todos estos temas. Gracias a los tres por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes también por estar aquí. Cerramos Enfoque Ávila, aunque ya lo saben, continuará la programación aquí en Castilla y León Televisión. Gracias por estar ahí.